¿no? La primaria, la secundaria, por coalescencia y la recolección de fases líquidas. Bien. En el diseño, tenemos ciertas consideraciones iniciales en el diseño de un separador vapor líquido. ¿Okay? Para el diseño adecuado de un separador vapor líquido, es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos. El primero, la energía que posee el fluido a entrar al recipiente debe ser controlada. Evidentemente, en un separador, una vez que estos fluidos ingresan, se debe evitar turbulencias que pudieran ocasionar de alguna u otra forma problemas operacionales. ¿Okay? Entonces, estos equipos cuando tú los diseñas con el objetivo tal de que puedas eliminar todas esas turbulencias que puedan darse dentro de estas operaciones. Y ya vamos a ver más adelante algunos, digamos, accesorios destinados a ello. Okay. B. Los flujos de la fase líquida y gaseosa deben estar comprendidos dentro de los límites adecuados que permitan su separación a través de las fuerzas gravitacionales que actúen sobre los fluidos y que establezcan el equilibrio entre las fases líquida y vapor. Momento. Okay. Esta segunda parte lo que te indica es, ¿verdad?, que tú debes de tener espacios físicos donde tú puedas almacenar el líquido y donde pueda moverse el vapor. ¿Ok? Para que, mediante los principios de separación, más que todo el de fuerza gravitacional, pueda actuar en este tipo de equipos. C. La turbulencia que ocurre en la sección ocupada principalmente por el vapor debe ser minimizada. Evidentemente, a nivel de líquido, ¿verdad? Una vez que está almacenado, la turbulencia es menos porque es un producto un poco más pesado. Y recuerden que el cambio de momentum para el líquido, en este caso, la velocidad disminuye. Para el vapor, disminuye, pero no tanto como para el líquido. Entonces, de las dos zonas donde se debe evitar principalmente mayor turbulencia es donde se mueve el vapor. ¿Ok? D. La acumulación de espuma y partículas contaminantes debe ser controlada. Esto es bien importante. En el diseño de un separador, tú siempre debes evaluar el fluido trifásico o bifásico que tú vas a separar. Si este fluido va a traer contaminantes, como digamos arenas, sólidos o compuestos que pudieran generar espuma, como surfactantes, tú debes considerarlo en tu diseño, ¿ok? Debes considerar ciertos accesorios, incluso aplicación de química, que te permitan manejar este tipo de, digamos, elementos secundarios que debes controlar. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. E. Las fases líquidas y vapor no deben ponerse en contacto una vez separadas. Una vez que ocurre la separación internamente, tú no puedes volver a mezclar esas fases, ¿ok? O esos estados. No puedes volver a mezclar el estado líquido con el estado gaseoso porque evidentemente favorecerías gotas en el vapor o vapor en el líquido, ¿ok? O sea, burbujas. F. Las regiones del separador donde se puedan acumular sólidos deben en lo posible estar provistos de facilidades adecuadas para su remoción. ¿Dónde piensan ustedes que se acumularía los sólidos? ¿Dónde piensan ustedes que se deberían acumular los sólidos que pudiera traer el fluido bifásico o trifásico? Exactamente. En el fondo donde tú tienes la acumulación de líquido. Allí, siendo más pesado el sólido, ¿verdad? Se va a depositar en el fondo. Entonces, esa zona tú debes diseñarla de manera tal que tú puedas manejar esos sólidos que van a estar ahí. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de accesorios se utilizan para ello?
G, el equipo será provisto de la instrumentación, ¿verdad?, adecuada para su funcionamiento adecuado y seguro en el marco de la unidad o planta a la cual pertenece. Todos los equipos que son diseñados para una operación continua deben de tener una instrumentación robusta que permita el control de la operación de forma continua, o si es por bache, de forma por bache. Instrumentos para indicación de flujo, indicación de presión, de temperatura, indicación de nivel, indicación de interfaces, indicación posiblemente de conductividad u otras propiedades, dependiendo el diseño de tu proceso, pero siempre deben de tener una instrumentación bastante robusta para tener un control, digamos, 100% de la operación de forma continua. Ok. En fases en operación de producción y refinación de petróleo. En operaciones de separación de fases de producción, que eso es producción de crudo, ¿verdad? Digamos en los pozos, y o refinación de petróleo, que es ya los procesos de refinación, normalmente se hablará de las siguientes fases. ¿Sí? Esto es lo típico que se conoce en la industria. Por ejemplo, vapor líquido, el vapor o el gas, ¿verdad?, es la fase liviana continua, lo que yo les comenté, y el líquido es la fase pesada discontinua. ¿Okay? Esto sería, por ejemplo, cuando tú tendrías gotas de líquido en el vapor. ¿Ok? Hidrocarburo líquido y agua. El hidrocarburo líquido es la fase liviana continua y el agua es la fase pesada discontinua. Un ejemplo de esto sería decantación de agua en aceite. ¿Ok? Eso es cuando tú tienes, por ejemplo, un hidrocarburo y tienes presencia de agua. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua, cuando ustedes vierten el aceite por su, digamos, cuando están lavando los platos, ¿verdad? Ese agua, si en dado caso de que ese agua sea tratada para nuevamente incorporarla al suministro de agua normal, evidentemente vas a necesitar un proceso para retiro de ese aceite, de esa presencia pequeña de aceite. Esos son estos tipos de procesos. Y también tenemos el proceso contrario, que es presencia de agua en hidrocarburos líquidos. El agua es la fase pesada continua y el hidrocarburo, el aceite, es la fase liviana discontinua. Disculpen, aquí era al revés el ejemplo. Este sería el ejemplo típico cuando ustedes vierten aceite por el vertedero, ¿verdad? Y necesitas recuperar el agua, o sea, necesitas agua potable, evidentemente vas a necesitar retirar esa cantidad de aceite del agua. Y en este caso, más que todo se ve, el caso anterior, más que todo se ve en plantas como refinería o, por ejemplo, en Jose, donde tú tienes corrientes de hidrocarburos y cuando, por ejemplo, llueve, puede caer ciertas gotas en lagunas de separación de agua o caen gotas de agua, entonces tú necesitas retirar esa presencia pequeña de agua de una masa importante de hidrocarburo líquido. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte allí, muchachos? No se confundieron al respecto. Sí, profe, está chévere. Ok, bien. Ok, entonces si se fijan, esto no solo abarca desde el punto de vista de tratamiento de gas, sino, por ejemplo, tratamiento de agua, en esta parte, e incluso sistema de tratamiento de efluentes de refinación o de procesos, que sería esta segunda parte. Y también, bueno, procesos donde tú tengas gas, ¿verdad? Y tengas ciertas presencias de líquidos presentes allí, ¿okay? Que son los casos típicamente de producción. Aunque en producción podemos tener también procesos o fluidos trifásicos, ¿okay? Con presencia de agua, con presencia de hidrocarburos líquidos y presencia de vapor. ¿Okay? Bien. Esto ya lo habíamos conversado, que era la velocidad crítica, que era una velocidad referida respecto a los límites en el cual se puede mover el vapor, ¿verdad? Para evitar el arrastre excesivo de líquido. ¿Okay? Lo único importante acá para recordarle es que evidentemente siempre va a haber un arrastre, pero este debe ser lo más mínimo posible. Bien,
Esta velocidad es un criterio de diseño bien importante para el dimensionamiento de estos sensores. Ok. Fíjense algo, en el diseño de los separadores existe un flujo normal de vapor o gas que tú vas a manejar. Por ejemplo, voy a introducir a un separador 50 millones de pies cúbicos de gas, un ejemplo. Entonces, fíjense, es la cantidad máxima de vapor alimentada en un tambor separador a condiciones típicas de operación, es decir, en ausencia de perturbaciones tales como las que aparecen a consecuencia de inestabilidades del proceso o pérdidas de la capacidad de condensación aguas arriba del mismo. ¿Okay? Eso es lo que se considera como un flujo normal de operación. Cuando tú vas a diseñar un separador, tú lo vas a dimensionar para que él trabaje a un flujo específico. Generalmente no es un solo valor, generalmente se da un rango. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo tener un separador que maneje un flujo mínimo de 30.000 y un flujo máximo de 50.000. ¿Okay? Generalmente a nivel de ingeniería, sabiendo de que siempre hay variaciones en la producción, se da un rango. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere ese concepto. Pero acá lo importante es que ese flujo normal de operación es el que tú especificas para ser manejado ahí. ¿Okay? Digamos que entre 30 y 50, vamos a darle un valor promedio, digamos que sería 40, ¿verdad? Un valor promedio, o la mitad. Digamos que mi valor típico sería 40, el máximo sería 50 y el mínimo sería 30. Pero fíjense algo, los tambores separadores son altamente efectivos. Esto no quiere decir que son 100% efectivos, ¿ok? Lo que conversamos en clase, en la U. Para flujos de vapor del orden del 150% del flujo normal y por lo tanto, no es necesario considerar un sobrediseño en el dimensionamiento de tales tambores. Si se predicen flujos mayores al 150% del diseño del tambor, debe considerarse dicho aumento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo diseño un tambor separador, y yo les acabo de comentar un rango, ¿verdad? Un rango, digamos, de 40, el típico, 50 el máximo, ¿verdad? Y 30 el mínimo. Estos señores, de por sí, se ha demostrado que ya al tú diseñarlo al 50, él puede manejar el 150% de ese flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el diseño te diga que tú vas a manejar, tú lo diseñaste para 50.000 máximo, tú obtendrías el 50% de 50.000, que es 25, ¿cierto? Y al sumarlo, tú sumarías 50 más 25 serían 75. Ese 25 más representa un 50% más de la capacidad de diseño del tambor, porque su 100% sería 50.000. Entonces, él no solo se ha demostrado que maneja esos 50.000, sino que también puede manejar un 50% más del 100% de tu diseño, per se. ¿Ok? Muchas veces cuando se diseñan equipos, se les da un porcentaje de sobrediseño. Siempre. Una bomba, un intercambiador, una torre, cualquier equipo que se diseñe siempre se le da un sobredimensionamiento. ¿Y por qué es eso, profesor? Se realiza porque cuando tú haces el estudio, tú tienes, por ejemplo, un flujo típico, ¿verdad? Que tú determinaste de un pozo, pero sin embargo puede ser que tú más adelante consideres colocar otro pozo más hacia ese separador. Entonces tú, al diseñar el separador de una forma con un poco más de lo típico, ya tú puedes manejar ese flujo adicional. ¿Ok? Entonces, así funciona a nivel de ingeniería. Siempre se da un porcentaje de sobrediseño. En el caso de los separadores, ya como tal, una vez al tú diseñar un flujo máximo, ya tú tienes un porcentaje de diseño adicional per se del equipo. No necesitas incorporarle ese porcentaje de diseño adicional respecto al manejo de vapor. ¿Ok? Entonces, si tú vas a manejar flujos por debajo del 150, que en este caso estamos hablando de 75.000, no hay problema, él puede trabajarlo. Sin embargo, si tú vas a trabajar valores por encima del 150%, que sería 80.000, 90.000,
76.000, evidentemente vas a necesitar considerar un sobrediseño en ese separado. O si un gerente te pregunta si tú puedes manejarlo, tú lo que responderías en este caso es que no puedes manejarlo porque estás superando el sobrediseño de tu separado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, no. Para líquidos es diferente. Para líquido es diferente porque recuerda que el gas como tal es compresible. El líquido es incompresible y el espacio que te va a ocupar, estamos hablando de un espacio físico real, ¿me entiendes? Entonces, al ser el líquido algo incompresible, tú pudieras para manejar esa capacidad del 150%, incrementar la presión de trabajo y el vapor se adaptaría. Sin embargo, un líquido no. Ya va, denme un momento. Ya. Ok, ya regreso por acá. Entonces, como te decía, un líquido no. Un líquido, al no ser compresible, evidentemente te va a ocupar el espacio físico. El vapor, sin embargo, tú puedes manejar un valor de presión más alto y aún así el espacio físico te lo puedes obtener. ¿Estamos claros? Ok, vamos a continuar por acá. Esto también lo hemos discutido, que es la eficiencia de separación, ¿verdad? De los separadores en función de la cantidad de líquido que puede salir en el vapor. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto. Una parte bien importante es la clasificación de los separadores. Los separadores pueden clasificarse según su forma en cilíndricos, esféricos y de dos barriles. ¿Okay? Eso lo vamos a ver gráficamente. También los separadores cilíndricos pueden clasificarse según su orientación en separadores verticales y separadores horizontales. Esto es lo que realmente es común. Separadores cilíndricos. ¿Okay? Esta clasificación, verticales y horizontales. Yo creo que son los que ustedes han estudiado. Creo que en gasotecnia. Ok. Por acá está otra clasificación que sería de acuerdo a la manera de separación o de inducir la separación física. Tenemos separadores por gravedad. ¿Ok? ¿Qué tipo de separador vertical gas líquido? Que son los comunes. Separadores por impacto, que son separadores que poseen filtros internos. Y separadores por fuerza centrífuga que utilizan como especie de ciclones para separar los fluidos. Vamos a ver si por aquí tengo algo de eso. Okay. Sí, aquí fíjense. Los típicos son los separadores que ya estábamos viendo, ¿verdad? Los horizontales y verticales. Y estos son los otros tipos de separadores que ustedes no han visto. Por ejemplo, el separador centrífugo, ¿verdad? Que utiliza fuerza tangencial para poder para separar el vapor del líquido. Y los separadores por filtro, ¿verdad? Que utilizan internamente filtros. Filtros para separar el líquido del gas, ¿ok? Okay. Bien. Vamos a hablar ahora de los internos, de los separadores. Vamos a entrar de manera específica en cada uno de estos internos, ¿ok? Vamos a hablar de los deflectores, distribuidores y ciclones de entrada. En la clase pasada habíamos hablado de forma general de esto, ¿ok? Okay. Estos aditamientos o accesorios internos adosados a las boquillas de entrada se emplean para producir un cambio de cantidad de movimiento o dirección de flujo de la corriente de entrada y así producir la primera separación mecánica de las fases. Además, generar, en el caso de los distribuidores, un patrón de flujo dentro del recipiente que facilite la separación final de la fase, reduciendo posiblemente el tamaño de la boquilla de entrada y en cierta medida las dimensiones del equipo. Ok, fíjense, estamos hablando de deflectores, distribuidores y ciclones de entrada.
¿Qué son esos? Vamos a verlos por aquí. Estos señores que están acá. Estos que están acá son un tipo de separador en función de su forma vertical y horizontal. Estamos hablando de la primera etapa de separación, que es la separación primaria, que es por cantidad de movimiento, donde tenemos lo que yo les había comentado, tenemos un codo que lo hace que choque contra la pared del recipiente. Evidentemente, si tú quieres evitar la erosión, aquí le puedes colocar una plancha, de manera tal que el fluido choque contra esa plancha y no degrades la superficie del separador. Aquí tenemos una placa donde el fluido ingresa y choca directamente contra esa placa, ¿ok? Y ocurre la gran separación. Ahora, veamos los deflectores. Fíjense en los deflectores. Esto es una placa, el fluido ingresa y choca contra la placa. Es como vista desde arriba, ¿verdad? Este es otro tipo de placa. Fíjense, ingresa el fluido y choca contra una placa metálica de manera tal que se da la separación gruesa de la fase. Aquí tenemos los separadores tipo ciclón, ¿verdad? Que el fluido ingresa de forma tangencial y se separan el gas del líquido. Aquí tenemos la forma. Y aquí tenemos otros tipos de placas un poco más sencillas y el codo que estábamos mencionando, ¿ok? Entonces, estos son los tipos de deflectores en la entrada. Respecto a los distribuidores, fíjense que son como especie de regaderas. El fluido ingresa de manera tal que tienes boquillas uniformes, ¿verdad? Y el fluido sale por estas boquillas uniformes. Y esto lo que hace es facilitar la separación un poco más de esas dos fases. Tanto es así que estos señores te ayudan a reducir tanto el tamaño del recipiente, bueno, lo más importante sería el tamaño del recipiente que tú vas a dimensionar, ¿ok? Porque no vas a necesitar tanto espacio para separar el líquido del gas o el gas del líquido o el líquido del líquido, ¿ok? Estos son los famosos distribuidores. ¿Alguna pregunta sobre estos accesorios? ¿Sobre estos dos? No, profe, todo chévere. Ok, bien. Vamos a otro interno que es reducción de oleaje o salpicadura. Evita o reduce el rearrastre de gotas de líquido por la corriente de vapor o reduce la turbulencia en separación líquido-líquido. Son las famosas planchas rompeolas. Ok, vamos a buscarla por aquí. Estas son las famosas planchas rompeolas, fíjense. Aquí está el nivel de líquido, ¿verdad? Se crea como especie de una ola y estas planchas lo que hacen es evitar que esas olas ondulen de forma alta, de manera tal que al tú reducir esas ondulaciones de esas olas, ¿verdad? Se reducen precisamente ellas y evitas que gotas de líquido puedan pasar a la fase vapor, porque el vapor va a estar moviéndose por toda esta fase libre. Si se fijan, esas placas rompeolas se ubican siempre por encima del nivel del líquido, ¿ok? Para evitar precisamente ese efecto de oleaje dentro del separador. ¿Preguntas sobre esto? No, profe. Okay. Okay. Coalescencia de gotas muy pequeñas. Para separaciones vapor líquido, los eliminadores de niebla, mallas de alambre, laberintos de aleta. Para separación de líquido-líquido, los platos o esponjas coalescedoras. ¿Okay? Esto sería la parte de la separación por coalescencia, ubicada generalmente en la salida del gas. Obviamente cuando estamos hablando líquido-vapor, pero cuando estamos hablando de líquido-líquido, los tendríamos ubicados más que todos aquí, en la fase líquida, ¿ok? Va a estar ubicado en la fase líquida. Y esos son platos que se utilizan para que coalescan las gotas de líquido liviano dentro del líquido pesado, ¿ok? Esos eliminadores de niebla, para ver un poco más de detalle, fíjense cómo son.
son como especies de mallas, ¿verdad? Fíjense, aquí tienes una malla de alambre bien tupida, o puede ser algo bien definido, como tipo aleta, ¿ok? Cosa de que el gas pase por acá, por un camino tortuoso, y el líquido choque contra esto, y al chocar contra esto, puede decantar, ¿verdad? Esas pequeñas gotas, con pequeñas gotas se unen y ellas pueden coalescer, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos otra, ¿verdad? No sé si aquí tengo, bueno, aquí también tenemos otros tipos de mallas, fíjense, aquí está otro tipo de malla, ¿verdad? Otro de Mister, incluso hay separadores que tienen recolectores de gas, como este que están acá, ¿ok? Que después del de Mister, a pesar de que te da una separación por coalescencia, de manera con alta eficiencia, tú también puedes tener un recolector de gases, que también te ayuda a mejorar esa eficiencia de arrastre de gotas hacia la corriente de gas, ¿ok? También puedes tener como especie de una tubería con cierta ranura, cosa que pueda ingresar el gas y pueda decontar cierta cantidad de líquido, ¿verdad? Para que drene y caigan hacia acá, hacia el demiter, ¿ok? Esos son como especies de recolectores de gas que te incrementan la eficiencia de separación de la malla como tal, ¿ok? Bien, ok, ya. Ok, otra parte que tenemos es la reducción del arrastre de burbujas de vapor de gas en la salida de líquido, ¿verdad? Y ahí entran en servicio o los accesorios utilizados son los famosos rompevórtices. ¿Qué son los rompevórtices? Son estos señores que están acá, estos que están acá. Estos rompevórtices en la salida de líquidos generalmente, si tú no colocas a estos señores, que son, pueden ser una malla o pueden ser simplemente como especie de una plancha, ¿verdad? Recuerden que un líquido, eso lo ven en el retrete, lo ven en el lavamanos, cuando él sale, él forma un vórtice y ese vórtice, ¿verdad? Crea como un espacio libre por el cual pueden ingresar porque, burbujas de gas o de vapor, ¿cierto? Bueno, estas placas se encargan de romper esos vórtices. Fíjense que hay varios diseños. Hay un diseño de una placa allí normal, sencilla, o un diseño de una rejilla rompevórtices, ¿ok? Pero el objetivo de esto es evitar que burbujas de vapor puedan ingresar o salir por la salida de líquido y llegar a la bomba y ocasionar problemas en la bomba, ¿ok? Bien. Lo otro que tenemos son reducción mecánica de formación de espuma, que son placas rompe espumas. Esas placas rompe espumas son estas de acá. Tienen esta forma, son totalmente diferentes. Fíjense, las rompeolas son perpendiculares. Estas son paralelas. Si tú cortaras, generalmente se colocan en separadores horizontales porque son los que tienen una longitud, ¿verdad? Un espacio de longitudinal para el movimiento del fluido. Si ustedes hicieran un corte transversal, se van a dar cuenta que ellas están colocadas de esta forma, de forma paralela al movimiento del fluido. Y eso lo que hace es precisamente romper esas posibles espumas que se pudieran formar. ¿Y cuál es el problema con la espuma? ¿Quién me dice cuál es el problema con la espuma? ¿Cuál sería el problema con la espuma? ¿Por qué colocar blanca rompeespumas en un recipiente?
Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Estaba ahorita hablando solo, perdón. Este, es más que nada para la reducción, o sea, porque en este caso, si existe espuma, se puede decir que se reduce la eficiencia de la separación y puede presentarse después incrustaciones que no permitirían en este caso que pueda pasar el flujo. No. ¿Alguien dice algo más? Sí, sí. ¿Por qué se forma una espuma? Porque tensoactivamente ellas poseen alta resistencia, ¿verdad? O sea, para romperse, su tensión superficial es bastante alta. Entonces, ellas pueden estar en el líquido y evidentemente una espuma está llena de un vapor, de un gas, ¿cierto? El problema de ellas está en que si ellas llegan a la salida del líquido, se van a terminar rompiendo en el impeller de la bomba y eso va a generar cavitación en la bomba, ¿ok? Incluso puede llegar a romper el impeller de la bomba. Ese es el problema de las espumas. Por eso es importante romperlas, porque ellas son una fuente de gas o vapor hacia el líquido, ¿ok? Bien. Limpieza interna de los recipientes. Cuando se espera una deposición continua de sólidos que no puedan ser fácilmente removibles, se colocan tuberías. ¿Qué es esto? Fíjense algo. Imagínense que yo en mi proceso voy a tener arrastre de sólido, por ejemplo, arena, lodo, ¿verdad? Tierra. Ella se va a acumular aquí en el fondo, ¿cierto? Que era lo que estábamos conversando, que los sólidos se acumulan en el fondo. ¿Cuál es la manera o cuál es la forma para yo evitar, o para yo ni modo, tengo que lidiar con que voy a tener arrastre de sólidos? Pero esos sólidos yo no los quiero que vayan a llegar al líquido, ni quiero que vayan a llegar al vapor, ¿ok? Al vapor sería el último sitio donde llegaría. Sería el problema con el líquido. ¿Qué pasa? Para yo evitar esos tipos de problemas, generalmente se hacen varias cosas. Se hacen dos cosas en particular. La primera, yo puedo darle una inclinación al separador, ¿verdad? Vertical, al separador horizontal, de manera tal que cuando el sólido caiga, él pueda moverse y desplazarse hacia un sitio donde voy a colocar una boquilla, ¿verdad? Para yo retirar esos sólidos. No importa que salga un poco de líquido, yo sé que ese líquido va a salir con sólido y voy a mantener, sería como una boquilla alterna a la salida normal del líquido. El líquido va a salir por aquí, digamos, el líquido sale por aquí. Pero bueno, yo lo incliné de manera tal que todos los sólidos se van a acumular aquí. Yo voy a colocar una boquilla acá, ¿verdad? Y esa boquilla, yo cada cierto tiempo la voy a abrir porque sé que por allí van a salir los sólidos. Y voy a drenar eso, lo voy a drenar hacia el sistema de tratamiento de efluentes o hacia otro sistema, donde pueda retirar bien los sólidos y recuperar ese líquido. Esa sería una forma. Otra forma sería, bueno, yo sé que en estos separadores los líquidos los sólidos se acumularían por toda esta superficie, ¿cierto? No, si yo no le doy inclinación, se va a acumular por toda esta superficie. Incluso si son sólidos que tienen cierta adherencia, aún con la inclinación, ellos se van a quedar adheridos donde caigan. ¿Okay? Imagínense que cae aquí, yo tengo la salida aquí de los sólidos. Evidentemente no lo voy a poder mover, ¿cierto? O sea, voy a tener que hacer algo más. ¿Y qué es lo que se hace realmente? Fíjense, yo aquí le hice un corte, digamos, desde arriba hacia abajo al separador. Y lo que se hace es colocar tuberías pequeñas internamente dentro del separador, en el fondo del separador. Esto está en el fondo del separador. Imagínense que esto que está acá es una red de tuberías bastante pequeña, ¿verdad? Digamos, diámetros bastante pequeños, ¿verdad? Como especie de tubing, no sé si saben lo que es un tubing, son tuberías de diámetros bastante pequeños. Y estos son como especie de aspersores o eh, sí, de aspersores o de regaderas.
yo lo que pudiera hacer es ingresar un fluido a alta presión, alta velocidad, que se traduce en alta velocidad, ¿verdad? Más que todo, alta presión, para poder mover y chocar en el fondo y mover esos sólidos, ¿verdad? Moverlos de manera tal que ellos puedan irse hacia el sitio donde yo retiro los sólidos, ¿ok? Puede ser un fluido, puede ser el mismo hidrocarburo, pero tiene que ser a alta presión para yo poder mover todo ese sólido que se acumula en el fondo del separador y poder retirarlo por donde yo haya destinado el retiro de sólido. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Puede ser, por ejemplo, si fuese un fluido, si fuese un separador trifásico, tú vas a tener agua primero, ¿verdad? En la fase de abajo, hidrocarburo, ya, hidrocarburo y vapor, ¿cierto? Vas a tener las tres fases. Si el sólido está descantando en la fase agua, yo voy a ingresar agua, ¿cierto? Agua a altas presiones, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Ajá, imagínate que no tiene agua y que solo tiene, y que yo le diseño, por ejemplo, como este que está aquí, ya lo voy a mostrar, como este que, bueno, este no, no tengo un ejemplo de, bueno, no, si pudiera ser este. Imagínense que este sí tiene agua, pero imagínate de este lado que también pasan sólidos. Si pasan sólidos a este lado, ¿verdad? Y yo también diseño, le doy una inclinación, ¿verdad? Para retirar esos sólidos, ¿qué fluido tú ingresarías aquí? Exactamente. Entonces, va a depender la fase donde vaya a estar el sólido. Va a depender precisamente de esa fase. Entonces, en función de esa fase es que yo voy a ingresar agua o voy a ingresar el hidrocarburo. ¿Ok? Entonces, estos se conocen como tuberías internas. Ok. Ya vemos tuberías internas. Ajá. Reducción del tiempo de decantación. En el caso de separadores líquidos-líquidos, se busca reducir el tiempo en que una gota de la fase pesada discontinua alcance la interfaz pesada liviana de placas, la interfaz pesada, que es pesada liviana, que es la placas de decantación. De esas no he conseguido imágenes, pero esas se colocan tal cual en el nivel de líquido, ¿verdad? No sé si aquí están. No, aquí no tenemos. Pero esas son como especie de placas que se colocan a este nivel de manera tal, son platos coalescedores. Se colocan transversal, se colocan de esta manera, así como les estoy ilustrando. Y ellas lo que hacen es que las gotas, por ejemplo, de agua, puedan coalescer entre ellas y decantar y caer aquí, y no pasar hacia el nivel de hidrocarburo. ¿Ok? Entonces, eso lo que hace es reducir el espacio que tú tendrías que diseñar para que una gota de agua recorra todo este espacio y caiga finalmente al nivel de agua. En vez de que haga esta trayectoria, hace esta trayectoria, una trayectoria más corta. Por lo tanto, la longitud del recipiente es un poco más pequeña. ¿Ok? Bien. Esos son todos los accesorios internos que en mi experiencia yo he visto respecto a los separadores. ¿Ok? Estos que están acá, todos estos que están acá. No quiere decir esto que no vayan a conseguir otros internos, no quiere decir ello, ¿ok? Pero estos son los principales o los más importantes. Pueden haber algunos especializados, ¿verdad? O nuevas tecnologías que se estén utilizando actualmente. Bien. Ok, vamos a hablar en específico de los separadores. Alguien que por favor lea separadores verticales. Buenas tardes, profe. Separadores Buenas tardes. verticales. ¿Quién es? ¿Quién es?
Franceli. Ok, Franceli, adelante. En estos equipos, la fase pesada decanta en dirección opuesta al flujo vertical de la fase liviana. Por consiguiente, si la velocidad de flujo de la fase liviana excede levemente la velocidad de decantación de la fase pesada, no se producirá la separación de fases, a menos que esta fase pesada coalesca en una gota más grande. Ok, bien. Aquí tenemos direcciones opuestas. Bien, si un separador vertical, por ejemplo este que está acá, el vapor va hacia acá arriba y el líquido va hacia acá abajo. Son direcciones de 180 grados opuestas. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, normalmente empleados cuando, los verticales, cuando la relación gas o vapor líquido es alta. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo bastante presencia de gas y poca presencia de líquido. Y o cuando se esperan grandes variaciones en el flujo de vapor o gas. Es decir, cuando tú tienes alta presencia de vapor o gas, estos señores son aconsejables. Fíjense esto, mayor facilidad que un tambor horizontal para el control del nivel de líquido y para instalación física de la instrumentación de control, alarma e interruptor. Eso es bien importante. Un separador vertical es mejor el control del líquido que en un separador horizontal, que en un separador vertical. Porque no vas a tener oleaje, no vas a tener todo ese tipo de problemas. Obviamente ocupa poco espacio horizontal, porque es vertical. La capacidad de separación de la fase liviana no se ve afectada por variaciones en el nivel de la fase pesada. Como son muy aplicables a separación de vapor, no hay problema si yo tengo problemas en la variación de la fase líquida. Facilidad de remoción de sólidos acumulados. Eso es obvio, porque si el sólido al ingresar acá se va a depositar en el fondo, ¿cierto? Aquí no, aquí se va a esparcir en toda la superficie. Y yo aquí simplemente lo que pudiera sacar el líquido por aquí arriba y dejo una boquilla para retirar los sólidos por acá abajo. ¿Okay? Entonces, obviamente, esa es una de las ventajas de estos señores. Desventajas. El manejo de grandes cantidades de líquido, si manejan vapor, obviamente que con líquido no tienen altas ventajas. Fuertes variaciones en la entrada de líquido, separación líquido-líquido, obliga a tener excesivos tamaños de recipiente cuando se selecciona esta configuración. ¿Okay? Evidentemente, con altos niveles de líquido vas a necesitar mucho espacio físico para estos señores. Un diseño bastante grande. Requieren mayor diámetro que un tambor horizontal para una capacidad de gas. Requieren de mucho espacio vertical para su instalación, porque son verticales. Si tú tienes una planta donde tienes problemas con espacio vertical, vas a tener que utilizar un horizontal. Fundaciones más costosas cuando se comparan con los tambores horizontales equivalentes, claro, porque necesitas mantenerlo vertical y el centro de gravedad está más alto y obviamente vas a necesitar una fundación más costosa. Cuando hay formación de espuma o quiere desgasificarse el líquido ya recolectado, se requieren grandes volúmenes de líquido y por lo tanto tamaños más grandes de tambores verticales. Más que todo los problemas de ellos es cuando tienes que manejar grandes cantidades de líquido y cuando tienes espumas allí presentes. ¿Ok? Aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, tambores KO, que son tambores knockout de un compresor. Knockout es como tambor separador. ¿Ok? Knockout de... Por aquí creo que tengo la... Este es lo que significa knockout. Knockout. ¿Ok? Tambor knockout en inglés. Ok. Tambor knockout de succión de un compresor. ¿Por qué? Porque si tú manejas grandes cantidades de gas, quieres un separador vertical, entonces lo utilizaría más que todo para un compresor. Se requiere una separación líquido-vapor muy eficiente, especialmente tambores asociados a compresores reciprocantes. Estos tambores knockout se diseñan para incluir mallas separadoras de gotas y algunas veces se incluye calentamiento de trazas de salida de vapor para evitar condensación en la línea. Fíjense que son 100%, son muy eficientes, no 100%, y aún así tienes que colocarle algo más para incrementar su eficiencia de separación. Tambores knockout, ¿verdad? De la alimentación al absorbedor de gas ácido,
Se requiere una separación líquido-vapor muy eficiente para evitar formación de espumas en el absorbedor. Esto es, los hidrocarburos tienden a formar muchas espumas. Entonces, los hidrocarburos líquidos. Entonces, tú no quieres que haya pase de eso hacia un absorbedor. Eso lo veremos en endulzamiento de gas. ¿Okay? Vamos a los horizontales. ¿Alguien que por favor lea los horizontales? En estos equipos, la fase pesada decanta perpendicularmente a la dirección horizontal de flujo de la fase liviana, permitiendo que la fase liviana continua pueda viajar a una velocidad superior a la velocidad de decantación de la fase pesada discontinua, hasta un cierto límite. Entre las ventajas y desventajas, Ajá. Ya aquí estamos viendo que es perpendicular y es fácil identificarlo porque aquí era opuesta. Aquí el vapor se mueve en este sentido y el líquido se mueve en este sentido, de forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. Ok, fíjense algo. Ventajas, todo lo contrario a los otros. Normalmente empleados cuando la relación gas o vapor líquido es baja, es decir, que hay bastante cantidad de líquido. Requieren poco espacio vertical, son horizontales, ¿verdad? Fundaciones más económicas que la de un tambor vertical, por lo general más económicos, requieren menor diámetro de un tambor vertical para una capacidad de gas. ¿Okay? Bueno, tienen mayor capacidad de manejo de líquido, pues, en lo longitudinal. Un tambor vertical, obviamente el líquido ocupa un espacio importante de altura. Manejan grandes cantidades de líquido, fuertes variaciones en la entrada de líquido o separación líquido-líquido, optimizando el volumen de operación. Generalmente esto se aplica cuando tú tienes que separar líquido con líquido, ¿ok? Generalmente los trifásicos. Yo rara vez he visto un separador trifásico vertical. Los volúmenes de retención facilitan la desgasificación del líquido y manejo de espuma si se forma. Desventaja: variaciones del nivel de la fase pesada afectan la separación de la fase liviana. ¿Okay? Aquí sí se ve afectada cuando tienes turbulencia en el líquido, la separación de la fase vapor o del líquido liviano. Ocupa mucho espacio horizontal. Si tienes problemas con espacio horizontal en la planta, olvídate. Difícil remoción de sólido, lo que les explicaba. Tienes que inclinar al recipiente o añadir tuberías de lavado interno, ¿ok? Que fue la que les expliqué. Y bueno, dentro de los ejemplos, por ejemplo, tenemos separadores de producción, los de producción de petróleo, de pozo, también conocidos como tambores free water knockout, ¿okay? Que necesitas retirar agua, hidrocarburo y gas. Se requiere una separación vapor líquido eficiente, especialmente cuando fluye gas hacia un compresor. Además, la separación del aceite o del petróleo de la fase acuosa, una separación líquido-líquido-vapor. Debe ser razonablemente buena para evitar sobrecargar los equipos aguas abajo de tratamiento de agua. Tú no quieres ver ni agua en el hidrocarburo ni hidrocarburo en el agua. Muy a menudo se requiere inyección de químicos desemulsificantes y rompedores de espuma, porque al tener presencia de líquido y agua tienden a formarse muchos compuestos tensoactivos y contaminantes que lo que hacen es formar espuma. Tambores de alivio, a los flare, se requiere de una separación vapor líquido razonablemente buena para así evitar arrastres de gotas de material de hidrocarburos que arderían en el mechurro. Son los famosos mechurros de Jose o de refinería o de los que ven por ahí hacia Monago, hacia el sur de Anzoátegui. Ya que dichas gotas producirían una excesiva radiación en el mechurrio, además que podrían caer gotas de material ardiendo desde el mechurrio generando posibles emergencias. Se utiliza mucho en los tambores de alivio porque tú no quieres líquido hacia un mechurrio, hacia un quemador, porque ellos no manejan líquido, a menos que los diseñes para manejar líquido y tendrían que ser horizontales, quemadores horizontales. Entonces, obviamente tendrías problemas, ¿no? Generalmente cuando usted ve un flare con una llama muy alta es que está llegando cierta cantidad de líquido. Incluso yo he visto flare que ustedes lo ven quemando y hay como especie de flujo de líquido en llama que cae hacia el alrededor.
y eso es lo que puede generar incendio. O sea, líquido encendido, pues que cae del flare. Ok. Creo que bueno, eso es todo por ahora, muchachos. Podemos dejar la clase hasta acá, siempre es 1 hora, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿ok? Ok. El martes les voy a avisar. El martes vamos a tener otro práctico. Vamos a tener un práctico sobre, que salieron muy mal en el práctico pasado, ¿ok? La máxima nota creo que fue 4 de 10. Graves salieron. O sea, la parte que yo expliqué de condensación retrógrada, de procesos retrógrados, pasó por encima de ustedes. No tuvieron tiempo ni siquiera de leer algo, de internalizar lo que yo les dije, no sé. Ni siquiera los procesos los supieron identificar. Pero bueno, el martes nuevamente nos vamos a ver con un práctico y les voy a dar una clave. El práctico va a ser sobre las ventajas y desventajas y los tipos de separadores. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, esperemos que estemos bien entonces. Nos vemos el martes, Dios mediante. Cuídense, estamos en línea. Buenas tardes, profe.